Bienvenidos a Altitud. Abróchense los cinturones, que estamos a punto de despegar. Hablemos de aviación en serio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Altitud. Un fenómeno que está llamando cada vez nuestra atención es el aumento de las disrupciones masivas en las operaciones de aerolíneas y aeropuertos a escala mundial. Caídas de sistemas, ataques cibernéticos, cierres de aeropuertos por manifestaciones, meteorología o sobrevuelos no regulados de drones y globos, el retiro masivo de servicio de aeronaves por problemas de motores, han perturbado el ecosistema de la industria aérea y evidenciado su vulnerabilidad. En este episodio nos adentraremos en algunos de los casos más ilustrativos de estos impactos, que ya no son ocasionales, sino más bien estructurales. ¿No es así, Arturo y Nico? Así es, y me da mucho gusto estar aquí de vuelta con ustedes. Creo que es un súper tema y pues a darle, ¿no? Así es, gracias Fabricio, Nico. Pues empecemos por México, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros recordaremos que el 23 de mayo la ICM tuvo que suspender operaciones unos 18 minutos aproximadamente porque una manifestación de la gente bloqueó los accesos y aunque fue un periodo de tiempo relativamente corto, pues se demoraron alrededor de 12 vuelos, sobre todo rutas Monterrey, Cancún, Guadalajara. Y esto no fue meteorología, no fue por lluvia, en fin, pero sí se suma al patrón de disrupciones que hemos visto en los últimos meses. Después, el 12 de junio, ahí sí ya nos pegó el clima, las lluvias intensas que encharcaron las pistas, se cerró la principal y la otra operó con restricciones aquí en el AICM. Y ahí sí, 70 vuelos demorados, 9 cancelados y alrededor de 6,000 pasajeros afectados. De nuevo, en lo más fuerte se nos dio en agosto, la madrugada del 11 al 12, lluvias sinceramente atípicas obligaron a cerrar el aeropuerto por casi 4 horas. Ahí se demoraron 87 vuelos, se cancelaron otros 22 y unos 19,000 pasajeros fueron impactados. Incluso varios vuelos de largo alcance tuvieron que desviarse tanto a Toluca como a Querétaro, Santa Lucía, en fin. Y luego también el 14 de septiembre y también el 28, por tema de descargas eléctricas, rayos que cayeron sobre la ICM, se volvieron a cerrar las pistas de manera intermitente. Esto provocó más de 100 vuelos demorados, 15 cancelados y afectando sobre todo operaciones nocturnas con conexiones internacionales hacia Estados Unidos y Centroamérica. Este no es un tema nuevo, es un tema que hemos visto en el AICM a lo largo de los años, que no se ha podido resolver. Sin embargo, últimamente se ha visto con mucho mayor frecuencia. Gracias, Arturo. Esto es un tema que, como bien dices, es recurrente y que evidencia tanto la vulnerabilidad del sistema aeroportuario como la imperiosa necesidad de modernizar la infraestructura y hacer cambios sustanciales para evitar que estos contratiempos se vuelvan cada vez más impactantes. Claro. Sí. Es un tema sin duda a estar vigilando y comentando al respecto. Me gustaría cambiar. Y más con los eventos que se vienen el año que entra, que va a traer muchísima gente y pues que podría causar algo masivo en época de lluvias, ¿no? Que nos dejaría internacionalmente muy mal, ¿no? Sí, caray. Sí, no me quiero imaginar este tipo de problemática que has descrito, Arturo, durante los días del Mundial. Imagínate. Sí, sería algo verdaderamente casi vergonzoso. Sí. Pero bueno, si les parece, ¿por qué no cambiamos de latitudes? Hace un par de semanas se dio un evento de interferencia en las comunicaciones de un vuelo no comercial en el espacio aéreo europeo con tintes de tensión diplomática. ¿No es así, Arturo? Sí. El 18 de septiembre, precisamente, con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que tuvo que aterrizar, de hecho, de emergencia allí en Reykjavik, viajaba en un Airbus 321 de la Fuerza Aérea Alemana de Bruselas a Montreal cuando se presentó una falla pues, que dictaminaron como digital. Los sistemas de comunicación y gestión de vuelos se desincronizaron y esto retrasó su agenda alrededor de 2 horas. Pero como lo dijiste, Fabricio, lo que aquí se muestra es lo vulnerable que pueden ser los sistemas tecnológicos, incluso en vuelos de
pues, de Estado. Pero ¿se trató de una falla como tal o más bien de una interferencia ilícita o algún tipo de, digamos, de intervención malintencionada? La comunicación oficial dice que se desincronizaron los sistemas de comunicación y gestión de vuelo, mas no hablan específicamente de algún tipo de atentado, Fabricio. ¿Y en tu experiencia esta es una falla o es una explicación razonable, que esto es algo que puede suceder en cualquier momento o Sí, deja en tela de juicio un poquito, que a lo mejor hubo algo más que no se quiere comunicar? mira, te entiendo, pero es relativamente común. Aquí en México ha ocurrido fallas del control de tránsito aéreo desde que se les va la luz, no tanto que se desincronizaron como se habla aquí. En otras partes del planeta también han ocurrido este tipo de problemas que generan disrupciones macro en la operación de determinado aeropuerto o incluso de determinada zona de control de tránsito aéreo. Sí, quizás entonces lo que puso este acontecimiento en el escaparate fue la personalidad que iba a bordo y, Exactamente, ¿no? Más exactamente, sí. que otra cosa. Sin Bueno, pues por esas descartarlo, latitudes y Fabricio, sin descartarlo, sin descartarlo, pero obviamente no sabemos. Pues mira, en esas mismas fechas y por esas mismas latitudes se sintieron los efectos de un ataque cibernético de alto impacto. Y Nico, tú seguiste de cerca este acontecimiento. ¿Qué nos puedes decir? Sí, caray. Como comentas, el 19 de septiembre hubo un colapso operativo en el aeropuerto, en los aeropuertos más bien de Berlín, Bruselas y Heathrow, en donde lo que comentaron fue que la causa fue un ataque del ransomware que paralizó los sistemas de gestión de vuelo y despacho en Berlín, Bruselas y Londres Heathrow. Y les puedo contar también que esto no nada más se quedó ahí. Yo acabo de volar de Berlín a Ámsterdam hace un par de días y el sistema de check-in todavía está colapsado 10 días después, 10 o 12 días después. Todavía están haciendo todo manual porque todavía no lo han levantado desde que pasó esto. Y bueno, el impacto en esa noche nada más fue que se cancelaron 1,420 vuelos, hubo más de 210,000 pasajeros afectados. Y bueno, las aerolíneas más afectadas fueron Lufthansa, British Airways, Brussels Airlines y Ryanair. Y bueno, en general fue algo muy significativo que hasta ciertos medios de comunicación lo atribuyeron a lo que está pasando con Rusia y a un posible hackeo, aunque no sé si vieron en las noticias, hoy en la mañana Rusia oficialmente ya dijo que ellos no tuvieron nada que ver y tampoco sus seguidores, porque si hubieran sido sus seguidores, fielmente hubieran dicho que fue a causa de apoyar a Rusia o así, pero fue muy raro, ¿no? Entonces, la lección que nos deja es que incluso la infraestructura digital más robusta no está exenta de vulnerabilidad operativa y que las aerolíneas tienen que estar muy, muy bien preparadas para un disaster recovery plan y tener este tipo de planes, ¿no? Como les comentaba yo en Berlín, cuando volé, todo se estaba haciendo manual y un vuelo 15 días después se demoró 2 horas por el abordaje que fue manual y el avión ya estaba ahí, fue nada más por esto. Entonces yo creo que es algo que tenemos que estar mucho más preparados, ¿no? ¿Qué significa el que el check-in sea manual versus lo común y corriente, Nico? Bueno, lo que vi básicamente es que generalmente en los aeropuertos tienes un solo proveedor o un par de proveedores que te hace el check-in y que permite que te documenten las maletas y todo. Pero si este proveedor fue hackeado, como en este caso en Berlín, las aerolíneas lo tienen que hacer con sus propios sistemas, imprimiendo las listas de pasajeros, teniendo una laptop con Wi-Fi para ver que las personas que aborden realmente son aquellas que tienen sus boletos, porque antes pues tenías con papel boletos y todo, pero ahora no. Entonces eso es lo que significa que tienes que hacer todo con un sistema alterno o con papel, que básicamente ya no estamos acostumbrados, ¿no? O sea, se fueron a hace 20, 30 años. Sí, se fueron hace 20, 30 años. Por ejemplo, en mi sala de última espera estaba un señorcito de KLM ahí con una laptop
Y entonces llegabas tú con tu medio que tenías, por ejemplo, yo con el celular y lo mostraba no veía si era el vuelo, así veía tu número de secuencia que hiciste check-in y con esa, por ejemplo, si me tocó el 55, veía en su laptop que el 55 fuera de Juan Nicolás Rhodes y que yo trajera mi pasaporte con mi foto así, ¿no? Entonces eso es lo que significa. Entonces como regresar muchos años, tal como dices, Arturo. Y miren, me pasó otra cosa que nunca antes había oído y no sé si ustedes lo habían oído, Fabricio y Arturo, pero oigan este anuncio que hacían en el aeropuerto cada 5 minutos para que los clientes estuvieran preparados, pero ya como si fuera algo normal. Y es la primera vez que yo escucho que te adviertan que tuvieron un problema de disrupciones en los sistemas, que ellos llaman IT disruptions, y que por favor cheques a todo momento tu itinerario y cheques con tu aerolínea que no haya sido demorado tu vuelo y o cancelado. Es algo que ya están dando por hecho y que seguían poniendo después de 12 días que se dio el tema de la disrupción en el aeropuerto de Berlín. Y bueno, les pongo aquí una grabación que ojalá se pueda escuchar bien porque la tomé con mi celular ahí mismo, pero que realmente enseña qué está pasando. Due to ongoing IT disruptions at an external system provider, longer waiting times, delays, and cancellations may continue to occur. Please check with your airline and on our website for further information. Sí, lo que rescato aquí de lo que comentan es, uno, el alto grado de vulnerabilidad, incluso en hubs de la talla e importancia de un Heathrow, que es de los principales top 5 del mundo. Y segundo, el que estamos quizás cayendo en esquemas de improvisación o de parches, más que de un sistema definido y protocolos perfectamente estandarizados de respuesta a situaciones que cada vez más están ocurriendo. Y bueno, ya que estamos en esta misma parte del mundo, Nico, ¿qué nos puedes contar de esta presencia de drones y globos aerostáticos que también impactaron esa misma zona, incluso por donde estás ahorita? Sí, mira, hubieron varios casos, hubieron 3 casos, yo les voy a contar de uno. Pues el 22 de septiembre en el aeropuerto internacional de Múnich suspendieron sus operaciones durante casi 3 horas. ¿Y por qué? Por el avistamiento confirmado de 2 drones que estaban operando cerca del espacio aéreo restringido, ¿no? Entonces, ¿eso qué causó? Causó que fueran cancelados 112 vuelos, fueran retrasados 178 vuelos y los pasajeros afectados fueron aproximadamente 23,000 y fue algo muy grande porque como sabemos el aeropuerto de Múnich es el segundo hub más importante de Lufthansa, entonces por ahí fluyen la mayor parte de los pasajeros después de Frankfurt obviamente que viajan por Lufthansa, entonces todo esto causó un caos tremendo. Yo tengo un primo que trabaja en seguridad en el aeropuerto de Múnich. A él no le tocó estar en turno esa noche, pero me cuenta que sus compañeros le dicen que fue un caos total, que nadie se lo esperaba, que no tenían realmente lo que comentabas hace rato, Fabricio. No hay un Disaster Recovery Plan de las aerolíneas para este tipo de eventos, ¿no? Que realmente te diga, bueno, si pasa esto, puedo hacer plan B sin afectar los vuelos, sin afectar tanto a los clientes. Entonces, esto es lo que pasó y aparte de eso hubo otros 2 casos, ¿no, Arturo? En el mismo aeropuerto de Múnich. Hubo uno más que yo recuerde ahí con drones, el 3 de octubre, apenas que habrá sido 10 días después, 12 días después del que mencionaste, volvió a enfrentar un cierre por drones, aunque duró menos que el que describiste, provocó 17 cancelaciones, 15 desvíos y una afectación a unos 3,000 pasajeros más o menos, Nico. Pero también de globos aerostáticos, ¿no había algo así? No, ese fue en Lituania, en Vilnius. Se vivió, la verdad, algo muy inusual. Se tuvo que cerrar varias horas el aeropuerto por la presencia de hasta 25 globos en el espacio aéreo. Algunos eran de tipo meteorológico,
pero todos ellos usados para contrabando de cigarrillos. Y Madre mía. pues ahora sí que se les fueron chueco a los contrabandistas, se metieron a la zona del aeropuerto y evidentemente tuvieron que cerrar las operaciones. Afectaron 30 vuelos, 6,000 pasajeros. Fue tan serio que se catalogó como una intrusión múltiple al espacio aéreo, así la tienen determinada esas Y yo creo que autoridades. también tiene mucho que ver la paranoia que hay en esta parte del mundo que les puedo contar que se siente Sí, hasta en las claro. calles, en todas las pláticas y todo. Entonces, cualquier cosita que antes no causaba tanta noticia, pues hoy en día sí, hasta la de los cigarrillos que quieren contrabandar, ¿no? Sí, sí, sí. Y mira, hubo otro en Copenhague también con drones, el 22 de septiembre, de hecho el mismo día que fue el de Múnich. Tuvo que cerrarse ahí casi 4 horas también por avistamiento de drones. Se detectaron 2 o 3 alrededor del aeropuerto y bueno, cerca de 50 vuelos tuvieron que ser desviados, cara. Yo creo que aquí es muy interesante hacer la separación entre lo que es la contingencia, digamos, o las afectaciones por cuestiones meteorológicas, que de alguna manera la industria, dentro de lo que cabe, está organizada y está preparada, porque de alguna manera hay pronósticos, ¿no? La meteorología ha avanzado muchísimo y pueden tomar ciertas previsiones, ya sea entre tormentas, huracanes, se implementan políticas de reruteo de pasajeros o de condonación de cargos, etcétera, etcétera. De alguna manera sí se tiene, digamos, cierto control ante estos imponderables, pero lo que nos están O ilustrando se aquí, pueden prever, ¿no? o se pueden prever, puedes tomar cierta delantera. Y aquí lo que estamos viendo es que de un minuto a otro hay un colapso de las operaciones imprevisto y que agarra ahora sí que tanto a los operadores como a los pasajeros pues totalmente desprevenidos. Y la gran pregunta es qué se puede hacer porque esto pudiera agudizarse o inclusive tomar tintes de cierto grado de crisis, digamos, y es algo que se vuelve mucho más recurrente de lo que hemos visto hasta ahorita. Claro. Sí, Y esa es sí, la sí, sí. pregunta pues que nos tenemos que hacer y para la cual habrá que dedicarle tiempo porque definitivamente sí pone en jaque a todo el ecosistema como lo hemos visto con estos ejemplos. Y bueno, otro tema que me gustaría ahondar es el de la puesta en tierra de aeronaves de la familia 320 Neo, equipados con motores Pratt Whitney Serie 1000, que también son conocidos como GTF, porque ilustran de alguna manera otro impacto muy, muy fuerte a la infraestructura de la industria que sucede prácticamente, si no de la noche a la mañana, en un lapso de tiempo muy corto, pero con ondas de choque que se miden no en días ni semanas, sino en meses y en años. Y seguramente muchos de nosotros nos habremos visto afectados por esta situación porque durante la segunda mitad del 2023 hasta la fecha ha habido un sinnúmero de vuelos cancelados, de itinerarios modificados por la salida, digamos, la estacionada o el estacionamiento forzoso de cientos de aviones, tan solo en 2025 se calcula que son unos 650 aviones de este modelo A320 Neo que han sido puestos en tierra y representa, digamos, un 30% de la flota mundial de este modelo. La causa, pues es un problema técnico. Se detectó en ciertos motores de esta serie que en el interior del compresor se generaban residuos de polvo de metal. Y digamos, estos residuos, a la hora de que las turbinas giran, pueden resultar en fallas catastróficas muy graves. Entonces, los aviones que tienen que ser inspeccionados y en su caso modificados, están enfrentando tiempos de inspección y reparación que promedian los 10 meses. Y esto es por limitaciones en la cadena de suministro, ya sea proveedores, talleres, la propia logística de sacar los aviones de servicio, estacionarlos, preservarlos, volverlos a activar, etcétera, etcétera. Y bueno, las aerolíneas impactadas han tenido que reconfigurar flotas, modificar itinerarios, en algunos casos drásticamente, cancelar rutas, pospuesto planes de crecimiento y asumir costos logísticos de toda índole.
Entonces, no obstante que los operadores reciben compensaciones económicas por parte del fabricante de los motores, en este caso de Pratt Whitney, el daño que experimentan en la pérdida de competitividad, por ejemplo, o en las afectaciones a sus clientes a los que les tienen que cancelar vuelos o modificar sus itinerarios, pues no se pueden resarcir nada más así con reparaciones económicas. O sea, es un daño realmente que perdura y que puede dañar la reputación de una aerolínea. Y otro efecto colateral no menor, sin duda, ha sido el incremento en los costos de arrendamiento de aviones y de su mantenimiento, pues porque ante la falta de capacidad, pues salen las aerolíneas afectadas a buscar aviones en el mercado para arrendamientos de corto plazo y se encuentran con que o no hay aviones o están sumamente caros. Y entonces esto pues tiene también repercusiones a lo largo y ancho de la industria. Y un caso que me gustaría mencionar que ha sido de los más sonados, inclusive a nivel global, es el de la puesta en tierra de la flota de Volaris. Esta aerolínea mexicana a lo largo de 2024 y lo que va de 2025 ha mantenido unas 30 aeronaves inoperativas por este tema de la falla de los motores o la revisión de motores, y no anticipan salir del problema hasta entrado 2027. O sea, prácticamente 3 años y medio les va a durar la contingencia. Y entre tanto, no obstante han recibido aviones nuevos de fábrica, se han visto obligados a recortar su capacidad, la cual se ha recargado principalmente en el mercado doméstico. Y el golpe fue de tal magnitud, no solo para la aerolínea, sino para la industria aérea mexicana, que el mercado doméstico en México cayó 3 puntos porcentuales año contra año, el año pasado, o sea, menos 3% contra 2023, solo por el hecho de que hubo una pérdida de capacidad muy importante de Volaris, que en ese entonces, en 2024, era el principal actor en el mercado doméstico, y el golpe fue tan duro que le ocasionó a Volaris la pérdida de liderazgo en participación de mercado, cediéndole este primer sitio hoy por hoy a Viva. Entonces, un golpe verdaderamente muy, muy duro. En otras latitudes se dieron golpes también fuertes. Está, por ejemplo, el caso de Wizz Air en Europa, a la cual le afectó prácticamente el que 20% de su flota esté fuera de servicio hasta el 2026. Cuando menos estamos hablando de unos 40 aviones que van a estar pasando por este proceso de revisión y en su caso reparación. Entonces, otra vertiente, digamos, de estas grandes repercusiones sistémicas que alteran la balanza en favor de unos y en contra de otros, pero últimamente ponen en evidencia que el sistema tiene puntos de fragilidad o, como decimos, pain points, que muchas veces no se pueden anticipar y menos controlar hasta que se asimila la crisis y se empiezan a tomar medidas, pero que evidentemente pues causan efectos muy dañinos. Entonces, no cabe duda que la aviación enfrenta una nueva realidad y la pregunta obligada es, ¿qué sigue? O sea, la preparación ante un mundo de disrupciones permanentes, pues se vuelve obligada. Sí, y bueno, como lo hemos mencionado en este capítulo, pues las causas son diversas, son multifactoriales, el clima extremo, la ciberseguridad, los motores defectuosos, incluso las tensiones geopolíticas. ¿Qué vamos a hacer como industria, ¿no? Empezando por los gobiernos, yo diría que deberán de reforzar los protocolos de emergencia y agilizar la comunicación en crisis, porque al momento en que estas se dan, estas disrupciones, el que haya una coordinación muy estrecha entre lo que son las autoridades, el gobierno en sí y las aerolíneas, ayuda mucho a minimizar el impacto de todo este tema, ¿no? Sí, y también, por ejemplo, las aerolíneas, pues yo creo que van a tener que pensar en diversificar su flota, ¿no? Porque como nos comentabas, Fabricio, si tienes un solo tipo de flota, un tema como el que nos comentaste te pega muchísimo, ¿no? Y bueno, también vamos a tener, las aerolíneas van a tener que tener y mejorar su resiliencia tecnológica y sobre todo van a tener que fortalecer su gestión predictiva de mantenimiento y en otros casos tener
como programas DRPs, Disaster Recovery Plans, muy fuertes y muy ágiles, sobre todo para recuperar todos sus vuelos y para no ser tan afectados y para que las afectaciones no duren tanto como el que les comenté que sufrí yo en Berlín 12 días después, ¿no? Yo creo que eso es bien importante y que tendrán que ver las aerolíneas y que tendrán que trabajar hoy en día. Sí, y de la mano con los aeropuertos, sin duda, porque van junto con pegado. Claro, Sí, claro. sí. Y un sistema de backup, ¿no? De soporte. Sí, un DRP. Que no te mande 30 años atrás, que tampoco va a desaparecer la crisis, pero que tengas algo mucho más robusto, mucho más tecnológicamente preparado, porque ya nuestra dependencia en la tecnología es tanta que cualquier cambio nos cuesta trabajo. Me acuerdo cuando se ha ido el WhatsApp, aquí hablando ya de terrícolas, pues no Sí, sabemos caray. qué hacer y todos nos quedamos quietos y bueno, yo en mi casa ya ni teléfono de línea terrestre tengo. Todos son celulares en mi casa. O cuando se rompe la app del banco, igual ya no sabes ni qué hacer porque ya no estamos acostumbrados a hacer cheques, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, y yo creo que lo que vale la pena resaltar, subrayar, no entramos en el detalle de lo que pasó, por ejemplo, con Southwest en la Navidad de 2023 o con Delta en el verano pasado, que sufrieron verdaderos colapsos de sus operaciones que les llevaron prácticamente Días. una semana a recuperar. O sea, estamos hablando de grandes empresas que manejan cientos de millones de pasajeros, que generan muchos billones de dólares de ingresos y que aún así no están exentas de enfrentarse a estas situaciones de disrupciones operativas de magnitud colosal. Y que yo creo que, como se comentaba anteriormente, con esta nueva realidad geopolítica que está existiendo y que se está dando, cada vez van a ser más. Entonces yo creo que las aerolíneas y gobiernos y aeropuertos y todos los que mencionamos ahorita se tendrán que preparar para realmente tener planes que puedan tener la continuidad del negocio y del transporte de pasajeros y carga. Y bien lo has dicho, Nico, pasajeros, no nos podemos olvidar de ellos porque últimamente son los que muchas veces pagan los platos rotos. Y entonces Claro. nosotros como pasajeros no nos va a quedar de otra más que adoptar quizás una nueva mentalidad de flexibilidad, hacer uso de seguros de interrupción de viaje, por ejemplo, entrarle más al tema de las apps de monitoreo de vuelos como el Flight Radar, buscar márgenes más amplios de tiempo entre conexiones, lo cual por lo menos yo cada vez soy más prudente cuando viajo y mis tiempos de conexión los he ampliado cada vez más porque me doy cuenta que estos se han venido de facto ampliando, no obstante que una aerolínea te vende una conexión a lo mejor de 1 hora y media. Es un hecho que cuando antes podías conectar en algún aeropuerto en 1 hora y media o 2, hoy en día te estás llevando a veces 3, 4 horas. Y con estas contingencias, quién sabe cuánto más, ¿no? Entonces, tenemos que cambiarnos el chip y entender que esto pues va a seguir y que tenemos que minimizar en lo posible nosotros como usuarios nuestra exposición ante estos riesgos en la medida de lo posible, evidentemente. Sí, porque las disrupciones ya cada vez son menos excepcionales, ¿no? Son correcto, se han vuelto casi parte del paisaje aéreo y de la en vida todas diaria partes. moderna, sí. totalmente. Pues un tema sin duda muy, muy interesante y que vamos a tener que estar siguiendo de cerca porque va a haber más casos, eso creo que no hay duda, y ojalá evolucione la industria hacia una filosofía y hacia una metodología más asertiva para poder mitigar todos estos riesgos y disrupciones que hemos estado comentando. Afortunadamente, en esta conversación volamos sin disrupciones y invitamos a todos nuestros amigos y favorecedores a seguirnos en nuestras redes sociales, a visitar nuestra página altitudeaviationleaders.com.mx y los esperamos con mucho gusto en nuestro siguiente vuelo. Muchas gracias. Gracias a todos. Saludos. Gracias por haber volado con Altitud. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página web www.altitudeaviationleaders.com.mx. Los esperamos en nuestro siguiente vuelo.